Neutraliza el reflejo naranja con azul de metileno. Hola, ¿qué tal, Stylers? Ahora les traigo un video sencillito, rapidito. Se trata de neutralizar esos reflejos naranjas que quedan después de una extracción de color, después de una decoloración. Para neutralizar esos reflejos naranja uso azul de metileno, como su nombre lo dice, es de color azul. Y como saben, el contrario del naranja es azul. Si neutralizas esos reflejos no deseados, el tinte que apliques encima va a quedar lo más puro posible. O sea que el tinte no se va a combinar con el color base que tiene el cabello. Y bueno, sin más preámbulos, vamos a ver cómo es que se prepara. Para hacer la mezcla puedes usar cualquier mascarilla capilar que tengas a la mano. Voy a agregar un poco de mascarilla en el bol. Voy a usar azul de metileno para neutralizar un poco ese reflejo naranja. Voy a agregar solamente unas gotas. Hay que mezclar todo súper bien para ver qué color va a ir tomando la mascarilla. Tenemos que aplicar un poco sobre algún mechón que tengamos que corregir. Esto es para saber qué tanto azul de metileno debemos de depositar a la mezcla, ya que no queremos que el cabello quede azul, sino que solamente queremos que neutralice un poco el reflejo naranja. Y ya por último, como opcional, puedes agregar el paso número 2 de Olaplex. Si no cuentas con el paso número 2 de Olaplex, también puedes implementar el paso número 3. Solamente vamos a agregar un poco a la mezcla. Como pueden ver, así se ve mi cabello. Quedó un color medio naranja. Antes que nada hay que humedecer un poco el cabello. Esto nos va a ayudar a que el neutralizante no quede parchoso. Ya que está húmedo, voy a empezar a aplicar el azul de metileno de abajo hacia arriba, respetando más o menos de 1 centímetro a 2 centímetros de crecimiento. Lo voy a dejar reposar unos 3 a 5 minutos y enseguida voy a pasar al crecimiento. Y en el crecimiento solamente lo voy a dejar reposar 3 minutos. Ya que el crecimiento está un poco más amarillo, puede quedar un tono verde. Ya que pasó el tiempo de pose, hay que enjuagar solamente con agua. Y bueno, ya enjuagué mi cabello. Y como pueden ver, las puntas se ven más doradas. Antes se veían un poco más naranjas. Como les digo, si tienen algún reflejo amarillo en el cabello, probablemente les vaya a quedar verde. Como en mi caso no dejé mucho tiempo el azul de metileno en la parte de arriba. Y aún así tomó un pequeño reflejo verdoso. Ahí pueden ver la comparación entre las puntas y la parte de arriba. Así que tengan mucho cuidado con el azul de metileno, porque es buenísimo para neutralizar el reflejo naranja. Pero si tienes alguna mechita de color amarillo, corres el riesgo de que se convierta en color verde. Y como pueden ver, así quedó el cabello. En las puntas donde tenía más naranja quedó un tono medio dorado, y en la zona de arriba donde tenía más amarillo, como les digo, hay que tener cuidado si tienes algún mechón amarillo por ahí, quedó un poquitín verde. Si hubiera dejado más tiempo de pose en esa zona, hubiera quedado un verde bastante intenso. Por eso les recomiendo hacer una prueba de mechón para saber qué tan intenso va a quedar el azul, y también para saber si el cabello no va a quedar manchado de azul o de verde. Claro, apenas que tú quieras el cabello azul o quieras el cabello verde, ya que te va a ir genial. Como pudieron ver, fue algo sencillo, rapidito. Lo único que hay que considerar es el tiempo de pose y la cantidad de azul de metileno que deposites a la mascarilla. Espero que les haya gustado este video y comenta aquí abajo qué piensas acerca del azul de metileno, de implementarlo en el cabello. ¿Tú lo implementarías para corregir el reflejo naranja o simplemente lo implementarías para conseguir un tono fantasía? Y antes de que te vayas, no olvides de reventar el botón de me gusta, compartir este video y seguirme en todas mis redes sociales, ya que me encuentras como Liz Style. Y nos vemos en el siguiente video.